Hermanos, vamos a continuar con el libro de Éxodo. Nos ha llevado bastante tiempo este libro de Éxodo. Y sinceramente lo pensaba cortar en el capítulo 33 porque la mayoría de los comentarios, la mayoría de los comentarios es como que dicen que el resto de los capítulos vuelve a comentar cosas que ya se hablaron. Y yo digo, bueno, pero si en Timoteo dice toda la escritura es inspirada por Dios, es toda la escritura, no algunos capítulos. Así que vamos a llegar hasta el último capítulo. Vamos por el 34, capítulo 34. En el capítulos anteriores habíamos hablado, para recordar por dónde íbamos, habíamos hablado que Dios le había dado a Moisés las tablas de la ley. Cuando baja Moisés del monte Sinaí, que se encuentra que el pueblo se había cansado de esperarlo y que estaba adorando un becerro de oro. ¿Sí? Estábamos por ahí. Y ahora llegamos al capítulo 34, que son las nuevas tablas de piedra, porque las primeras quedaron hechas trizas. Dice así la palabra de Dios. 34:1. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni oveja, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en sus manos las 2 tablas de piedra. El Señor, acá vemos que le da tablas de piedra, pero antiguamente cuando estaba Adán y Eva, Dios le había, y el hombre estaba está creado a la imagen de Dios, Dios le había dado esta ley, y no estaba escrita en tablas de piedra, sino escrita en sus corazones, ¿sí? Sin embargo, el hombre peca, ¿sí? Y se rompe el pacto. Luego les vuelve a dar, les da las tablas de piedra, no alcanza a llegar para dárselas, que el pueblo había pecado, ya adorando un becerro de oro, las tablas son rotas. Ahora Dios le vuelve a decir a Moisés: sube, te daré nuevamente las tablas. Sí, las escribiré. Sube con ellas vacías y yo las escribiré. Gloria a Dios que tenemos la palabra de Dios escrita. ¿Por qué? Porque al tenerla escrita podemos ir y consultar con ella. ¿Sí? Podemos, cada vez que tenemos un tema, poder decir, bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios? Ir a consultar su palabra. Así que gloria a Dios que la tenemos escrita. Cuando Dios se reconcilia con los israelitas, ordena que las tablas fuesen renovadas y escribió su ley en ellas. En el versículo 5 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. El nombre del Señor fue proclamado, y esto constituyó algo muy importante. ¿Por qué? Porque el proclamar el nombre es como conocer el nombre. Así cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos Egipto, se nos viene a la mente una imagen, una representación de Egipto, lo asociamos a algo, lo asociamos a esclavitud. Si nosotros nombramos Jesús, se nos viene la representación del Salvador. Así el Señor ahora proclama su nombre. Y este proclamar del nombre del Señor es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hace es recordarle al pueblo de dónde lo sacó y cómo son las características, las perfecciones del carácter que son destacadas en el nombre de Jehová. Dice así, que guarda el 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero aquí, cuando es proclamado el nombre de Dios, se pone hincapié en esto, en que el pueblo de Israel reconozca las características de su Dios y recuerde a quién está sirviendo, a quién están siguiendo, hacia nosotros. Fue una señal abierta de la presencia magnífica de nuestro Dios al descender en una nube.
Y el Señor Dios dice que es misericordioso, esto es, pronto para perdonar al pecador y socorrerlo a todo aquel que está necesitado. Así hizo con cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, cuando nosotros leemos aquí las características de nuestro Dios, la proclamación del nombre de Jehová, podemos decir amén, porque el Señor es misericordioso, lo ha sido con cada uno de nosotros. Es piadoso. Piadoso quiere decir que es bueno y dispuesto a conceder beneficios inmerecidos. Si nosotros, cada uno de nosotros, nos ponemos a pensar en este año simplemente, 24 meses, los últimos 24 meses, ¿Dios no nos ha dado beneficios inmerecidos? ¡Wow! Gloria a Dios, porque a todos nos ha dado un montón de beneficios. Tener salud, tener familia, poder disfrutar de lo que tenemos, eso es inmerecido y nos da nuestro Dios. Tardo para la ira, es longánime, concede tiempo para el arrepentimiento y solo castiga cuando es necesario, ¿sí? Nuestro Dios no dice algo y si no lo hiciste es listo. Él espera a que nosotros nos demos cuenta y reconozcamos. Así es nuestro Dios. Gloria a Dios por nuestro Señor. Él es grande en misericordia y verdad. Todo lo que Él revela es verdad infalible y su verdad está revelada aquí en las Escrituras, está escrita, ¿sí? Todo esto es infalible, o sea, no tiene error. Todo lo que promete lo hace con fidelidad. Todo lo que prometió lo cumplió y aquello que todo aún no se ha cumplido se cumplirá, porque eso es Él es fiel. Guarda misericordia a millares, dice también. Continuamente Él muestra la misericordia a los pecadores, continuamente. Hasta que Él venga, hasta que entre el último, Él sigue mostrando su misericordia hasta el fin del tiempo. Y tiene tesoros que no se acaban, que no se vencen, que no se agotan. No es que tenemos un tiempo y después, no. El Señor continuamente está mostrando misericordia. Y eso que muchas personas tienen por tardanza la venida del Señor, es porque el Señor está esperando a que nos arrepentamos hasta que el último se arrepienta, porque es bueno. Él quiere que todos se salven. El Señor es bueno. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Su misericordia y verdad llegan al perdón pleno y gratuito del pecado. Ninguno de nosotros tuvimos que pagar nada por ser perdonados. Solamente arrepentirnos y reconocer que lo necesitamos, que Él es nuestro Salvador. Pero esta es una verdad que la encontramos en su palabra. Hay muchas personas que no conocen su palabra y caen en engaños. Por eso, gloria a Dios por la palabra escrita. Gloria a Dios porque la podemos leer con libertad. Gloria a Dios porque la podemos proclamar en una radio, en un culto. Constantemente podemos hablar. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Esto es muy importante, porque Dios no cierra los ojos y dice, bueno, aquel está pecando y como yo soy bueno no lo voy a ver. No, Dios no cierra los ojos ante el pecado. El pecado tiene que ser juzgado. El pecado debe ser castigado y la pena pagada. ¿Qué sucede entonces? ¿Cómo ejerce su gracia y su misericordia al mismo tiempo? Tiene en cuenta la iniquidad. Porque uno puede decir, Dios tiene una misericordia muy grande, pero entonces, ¿cómo hace para al mismo tiempo juzgar la iniquidad? Y es que en realidad Él ya se ha provisto de un sacrificio. Esos sacrificios que hacía Israel, que tapaban provisoriamente el pecado, eran una señal de aquel sacrificio perfecto. La obra de Jesús en la cruz, el sacrificio perfecto. Él ya se ha provisto de un sacrificio perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando vino, removió todos los pecados. Todo aquel que se entrega a Él es libre de todo pecado. Y continuaba diciendo en el versículo 7, en la segunda parte del versículo 7, dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Wow. Yo cuando leí este pedacito, en mi cabeza se hicieron sinapsis de otras cosas que había escuchado que tiene que ver con la historia personal de cada uno. Yo había estudiado psicología y cuando estudié psicología a mí me han enseñado esto de lo que se transmite generacionalmente.
Y cuando yo leía decía, entonces esto tiene que ver con eso, y apoyaba eso. Gloria a Dios que le comenté a mi esposo, me dijo, no, te estás equivocando mal. Gloria a Dios, que le pregunté. Porque si no iba a venir y iba a hablar algo que no tenía que hablar. Gracias, Señor, porque el Señor es bueno y cuida a su pueblo. Es una mala lectura esta, la de las maldiciones generacionales. Una mala lectura, ¿por qué? Porque se toma un pasaje chiquitito, pero no se relaciona en el contexto y de ese modo se hace una herejía muchas veces. ¿Sí? Está la doctrina de las maldiciones generacionales. Y al no tener en cuenta el contexto inmediato, que es lo que dice el versículo, más adelante, más atrás, o el capítulo entero, y al no tener en cuenta el contexto general, que es lo que dice toda la Biblia, uno saca el texto del contexto y dice cualquier cosa. Nos lleva a decir este versículo 7 que lo que hace es una comparación. Si nosotros vemos el contexto inmediato y el contexto general, el versículo 7 lo que hace es una comparación, porque dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahí está hablando de cómo es la misericordia del Señor, que es grandísima. Y continúa diciendo que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hace una comparación de la grandeza de la misericordia, que es de millares de generaciones, a la visitación de la maldad sobre los hijos, que son 4 generaciones. ¿Cuál de las dos resalta? Millares. Resalta la misericordia del Señor. Lo que está haciendo ese pasaje es una comparación. Sin embargo, muchos toman ese pasaje para decir, se hereda. Si vos tenés un padre pastor, vos vas a ser pastor. Y si vos tenés un padre ladrón, vos vas a ser ladrón, porque lo heredás. Y es una mentira. ¿Por qué? Porque en Cristo somos nueva criatura. El contexto general de la Biblia contradice, este era el contexto inmediato, enseguidita el versículo, todo el versículo arriba abajo. Y el contexto general de la Biblia también contradice la idea de que los hijos reciben maldiciones por culpa de sus padres, porque así fuera lo tendríamos que ver constantemente, ¿sí? Todos los pastores tendrían que tener todos los hijos que sean pastores, tendría que ser así, y no es así, no es así. O todos aquellos, bueno, como explicaba recién. Y también la Biblia lo dice. En 1 Samuel, por ejemplo, 12:3, vamos a buscar 1 Samuel 12:3. Primera de Samuel 12:3 nos habla acá de la integridad de Samuel. Dice así: aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Esto está diciendo Samuel. Samuel está diciendo, bueno, traduciéndolo, sería, si le robé el auto a alguien, si hablé mal de alguien, está diciendo, díganmelo y lo restituiré. Porque era un hombre íntegro, nadie tenía nada que decir de él, y él lo podía decir tranquilamente. Ahí está hablando de la perfección de la integridad de Samuel. Samuel era íntegro. Ahora vamos a ver sus hijos. Vamos a ver 1 Samuel 8, 1 al 3. Vamos un poquito más atrás. 8, 1 al 3. Dice, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el camino y pervirtiendo el derecho. O sea que Samuel, un hombre de Dios, perfecto, íntegro, los hijos, todo lo contrario. No heredaron bendiciones, parece. Segunda de Reyes 18:3. Vamos a leer. Segunda de Reyes 18:3.
dice, estamos hablando de Ezequías, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Acá estamos hablando de Ezequías, bien, hizo lo recto según lo que había hecho el padre, ¿sí? Que había sido David. Segunda de Reyes 21, vamos, Segunda de Reyes 21, 1 al 3, dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió cultos a todas aquellas cosas. O sea, hizo lo malo. No siguió lo que había hecho Ezequías. O sea que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Segunda de Reyes 21, 18. Dice, y durmió Manasés, está hablando murió, ¿sí? Y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Usa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. O sea que muere Manasés y reina Amón. Y Amón hizo lo malo. Según la doctrina de las maldiciones generacionales, Amón actuó así porque las maldiciones generacionales las heredó. Eso dicen las doctrinas de las maldiciones generacionales, que es una herejía. ¿Por qué? Porque resulta que Amón también tuvo un hijo. ¿Y quién fue el hijo de Amón? Amén, Josías. Vamos a leer Segunda de Reyes 21, 26. Dice así, y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en su lugar Josías su hijo. Y en el 22, 2 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. O sea, ¿qué pasó con lo de las maldiciones generacionales? No funcionó. Por eso es que tenemos que ver siempre el contexto general y no tomar un versículo y de eso hacer una doctrina. Entonces, la doctrina esa de las maldiciones generacionales no es bíblica. No podemos decir porque mi abuelo curaba el empacho o andaba en brujería, yo heredo eso. No, porque en Cristo somos nuevos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice su palabra. Cuando Josías se convirtió de todas esas cosas, las consecuencias se anulaban. Todas las cosas, cuando uno se convierte, todo el pasado, todas esas consecuencias son anuladas, porque Cristo nos hace nuevos y no se necesita más nada. No se necesita pasar por ninguna sesión, se necesita entregarse a Cristo, nada más. En Ezequiel 18, 1 al 3, por si nos quedaba alguna duda, en Ezequiel, vamos a buscar Ezequiel 18, 1 al 3. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usan este refrán sobre la tierra de Israel que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El que peca, muere. No el hijo del que peca, o el padre, no. El que pecare, ese morirá. O sea, todo esto nos lleva a decir que tengamos cuidado. Cuando leamos la Biblia, no saquemos conclusiones rapidito, sino que miremos el contexto inmediato y el contexto general. Tengamos cuenta el versículo, el capítulo y todo lo que dice la Biblia. Y no nos olvidemos que cuando leemos el Antiguo Testamento es sombra del que va a venir, del nuevo. Luego volvemos a Éxodo 34.
para continuar con los versículos siguientes. Habíamos llegado al 7. Entonces Moisés, el 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. ¿Cómo no adorar, no? Porque versículos anteriores venía hablando de la proclamación del nombre de Jehová, que Jehová es misericordioso. ¿Cómo no vamos a adorar a un Dios misericordioso? Que Jehová es clemente, que es tardo para la ira, que es piadoso, que es fuerte. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Adoró. Así nosotros, cuando tomamos conciencia de quién estamos adorando, lo adoramos con todo nuestro ser. Porque sabemos que Él es el que ha perdonado nuestros pecados, que es el que nos tiene en pie, el que nos protege. Y a medida que lo conocemos más, más lo queremos adorar, porque vemos su grandeza y que lo necesitamos constantemente. 9. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Nuevamente se vuelve a decir pueblo de dura cerviz. No es la primera vez. Y esto nos vuelve a recordar que Dios no elige a Israel por la perfección, porque era un pueblo de dura cerviz, sino por amor, porque Él quiso, lo eligió. Así a cada uno de nosotros, no porque lo merezcamos. En los versículos que siguen nos habla también de la renovación de la misión de Moisés, porque dice el 10, y él contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Muchos de los comentaristas decían que la cosa tremenda que Dios iba a hacer con este pueblo de Israel era el tema de tener un vallado alrededor de él, porque iban a ingresar a una tierra que estaba con muchos pueblos y que ninguno pudo tocar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos protegiéndolos como un escudo. Cosa tremenda. En el 11 dice: guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Dios le entrega a la tierra, y ninguno de estos pueblos dañan al pueblo de Israel. Ahora, este pueblo estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, ¿sí? ¿Y en qué habían fallado? ¿En qué habían fallado? En que ellos se habían olvidado de la responsabilidad que tenían en la adoración a Jehová. Era una de las cosas que habían fallado, porque habían levantado dioses falsos, porque constantemente se volvían en sus corazones a Egipto. Y en otra de las cosas que habían fallado era en hacer pacto con la gente de esos pueblos. Entonces Dios acá les vuelve a recordar esto en los versículos que siguen. Les vuelve a recordar de que no hagan pacto con la gente que vivía en ese lugar, porque si no iban a caer en la idolatría. Y no les dice, puede ser que caigan en la idolatría, les dice, van a caer, porque Dios conoce a su pueblo. Así nos conoce a nosotros y nos habla a tiempo. Dios conoce de nosotros y tenemos que desear, anhelar escucharlo para no caer en pecado, para no errar, para no tomar decisiones incorrectas. En el 12 dice entonces: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Acá cuando habla Dios celoso, no está hablando de esos celos posesivos, esos celos malos, sino está hablando del celo de amor, de que a lo que ama cuida. Y Dios ama a su pueblo, Dios ama a sus hijos y los cuida, los protege. Por eso les indica y nos ha dejado escrito a nosotros su palabra. Gracias por eso. Yo cuando leía todo esto constantemente digo, gracias Dios por tenerla escrita tu palabra. Gracias Dios, porque si no tuviéramos la palabra escrita nos olvidaríamos y nos iríamos por cualquier lado. Y Dios ha escrito su palabra en nuestros corazones.
Su ley está escrita en nuestros corazones. No solo está escrita acá para que la leamos, sino está en nuestros corazones. Y todos los que lo hemos aceptado, el Espíritu Santo nos va redarguyendo y nos va corrigiendo. Y está en nosotros obedecerle o no. Por tanto, no harás alianzas con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Dios le está diciendo, yo los conozco, si hacen esto, así van a terminar. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. 17. No te harás dioses de fundición. Y luego le empieza a hablar de las fiestas. ¿Por qué? Porque están a punto de entrar a la tierra prometida. Y las cosas tienen que estar en orden. Y lo principal que tiene que estar en orden es tener a Dios en primer lugar. Entonces, por eso quedan escritas todas estas indicaciones. Y les empieza a hablar de las fiestas, cómo las tenían que hacer, y les recuerda, ¿para qué? Para que ellos tengan presente que Dios tiene que estar en primer lugar. Así a nosotros nos dice, cuidado, no nos desviemos intentando quedar bien con algún diosito. Yo soy un Dios celoso, no comparto mi gloria, mi honra con nadie. 18. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás pan sin levadura, según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib, que es marzo-abril. Porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Todo primer nacido mío es, y de tu ganado todo primogénito de vaca o de oveja que sea macho. Pero redimirás con cordero al primogénito del asno, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. Redimirás todo primogénito de tus hijos, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. 21. 6 días trabajarás, mas el 7º día descansarás. Aún en la arada y en la siega descansarás. Acá está hablando del descanso. Ahora nosotros tenemos un descanso, que ¿cuál es nuestro descanso? Cristo, porque en Él tenemos descanso. Y tenemos descanso no solo cuando nos muramos, porque muchos piensan, bueno, yo voy a descansar cuando ya finiquité, cuando quede ahí en el cajón, bueno, voy a descansar. No, nosotros tenemos descanso acá. En Hebreos compartíamos con las Dorcas, en el capítulo 4 nos habla de 2 descansos. Un descanso aquí en la tierra, porque Dios es paz, ¿sí? Y todo el que cree en Jesucristo vive una vida reposada porque confía en Él. Y Él va adelante y nos ayuda y podemos descansar en Él. En Él tenemos descanso. No solo acá, sino que si aprendemos a descansar acá en Él, también tenemos un descanso con Él por siempre, eterno. Así que gloria a Dios por nuestro Señor. También celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias, de la siega, del trigo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, porque yo arrojaré las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra, cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios 3 veces en el año. Le está diciendo, yo les voy a ensanchar las tierras. Y cuando ustedes se presenten, nadie va a venir a sacarles las tierras. Está dando una indicación de lo que Él iba a hacer con ellos. Ellos tenían que estar tranquilos porque el Señor lo iba a hacer. No ofrecerás cosa leudada junto con la sangre de mi sacrificio, ni se dejará hasta la mañana nada del sacrificio de la fiesta de Pascua. Las primicias de los primeros frutos de la tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. No cocerás al cabrito en la leche de su madre. Estas eran prácticas, esta de cocinar al cabrito en la leche de la madre era una práctica pagana. Ya lo habíamos hablado, estas prácticas paganas no se tenían que mezclar con la adoración al único Dios verdadero. Nada que no es agradable al Señor debemos hacer. No debemos hacer cosas para agradar a otros diositos. El único Dios es nuestro Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tus palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto. Bueno, esos versículos, otra de las cosas que nos hablaba, cuando decía que Dios es un Dios celoso, que no comparte su gloria, su honra con ningún otro, sino que quiere la gloria y la honra para Él porque Él es digno.
También nos habla Jesús de lo mismo, de que no podemos estar sirviendo a dos señores a la vez, porque dejaremos a uno de lado y serviremos mejor al otro. Y muchas veces dejamos de adorar a nuestro Dios por el trabajo o por otra preocupación y no le brindamos lo que Él se merece. Que no nos pase, que el Señor nos esté ayudando a darnos cuenta de que Él se merece lo mejor siempre. Que el Señor nos ayude a tener los ojos firmes en Él. Luego el versículo 29 al 35 habla del rostro resplandeciente de Moisés. Y resplandeciente en hebreo tiene que ver con cornear. La raíz de la palabra viene con cornear. Por eso muchas veces en el arte se lo encuentra a Moisés con cuernos. Yo lo había visto esto y nunca lo había entendido. Recién ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque la Biblia, por ejemplo, que escribió Jerónimo, la Vulgata, está traducido como cornear. Entonces cuando lo dibujan en el arte, a Moisés lo dibujan con cuernos, ¿sí? En algunas traducciones está de ese modo, pero aquí está como resplandeciente. Lo importante es que cuando Moisés subía a la presencia de Dios, el resto del pueblo lo veía diferente. Eso es lo importante. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, eso se ve en nuestras respuestas, se ve en nuestras reacciones. Pero a veces no les pasa que uno va y está orando en la pieza y llega a la cocina y ya pasó algo y ¿dónde se fue el amor? ¿Dónde se fue la paz? ¿Dónde se fue la comunión con el Señor? Yo digo, pero ¿cómo es esto? Hay muchas cosas que todavía nos falta aprender. Hay muchas cosas. Que el Señor nos ayude. Dice el 29, y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Vamos a leer 2 Corintios 3, 7 al 13. Segunda de Corintios 3, 7 al 13 dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, ¿cómo no será más bien, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Por qué? Porque cada vez que Moisés subía, su rostro resplandecía y cuando bajaba se tenía que poner un velo, porque el pueblo se sorprendía de tanto que resplandecía su rostro. Ahora, el velo que Moisés se puso señala la oscuridad de esa dispensación en comparación con la nueva dispensación del Nuevo Testamento. Este velo está representado también en la nación de Israel, que aún no aceptan que Cristo ha venido. El Espíritu Santo del Señor en algún momento les va a mostrar a ellos a Cristo, que es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que en Él cree. En algún momento el Señor va a tener un trato especial con Israel y les va a sacar ese velo. Así a nosotros muchas veces el miedo o la incredulidad o el creer hoy sí y mañana no, nos impide, nos pone un velo para que nos acerquemos confiadamente ante el trono de gracia, para hallar gracia y oportuno socorro. Por eso es necesario que no seamos como las olas del mar, que hoy creemos y mañana no creemos, sino tenemos que ser hombres y mujeres de fe.
depositar toda nuestra fe en Él, y si vemos que está bajando nuestra fe, pedir: Señor, aumenta nuestra fe, pero no nos permitas que haya incredulidad en nosotros, que no estemos como Israel en el desierto dando vueltas y vueltas y vueltas, sino que redimamos bien el tiempo. Amén. Hasta ahí la palabra del Señor.